Venezuela ha venido enfrentando una crisis económica muy profunda desde hace varios años, pero también las circunstancias políticas se han venido complicando en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo en Venezuela? Le he pedido que nos ayude a hacerlo a Marcel Granier. Él es abogado, periodista y empresario venezolano. Es presidente y director general de Empresas 1BC y director general de Radio Caracas Televisión, que fue el canal de televisión más antiguo y más visto en Venezuela hasta que fue cerrado, confiscado por el gobierno venezolano en 2007. Marcel Granier, gracias por responder a este llamado para conversar sobre Venezuela. Muchas gracias, Sergio. Estamos viendo una crisis impresionante. Es difícil pensar que un gobierno como el de Nicolás Maduro pueda mantenerse en el poder con una inflación que ya nadie alcanza a calcular, pero además con caídas constantes en la economía que se repiten año con año. ¿Cómo puede mantenerse en el poder un gobernante? Bueno, estas tiranías con apoyo militar han demostrado tener una capacidad de aguante muy grande. Lo hemos visto en Zimbabue, lo hemos visto en Sudán, lo hemos visto en el Congo, lo hemos visto en Corea del Norte, lo hemos visto en Cuba. O sea que en la medida en que un gobierno cuente con el apoyo del sector militar, sus posibilidades de perpetuarse en el poder son muy grandes. O sea, Maduro está en el poder porque tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, no por otra razón. Bueno, tiene dos factores adicionales, tal vez hasta más importantes que el apoyo militar. Tiene el apoyo de los servicios de espionaje e inteligencia cubana, que están probados, tienen 60 años ya, y más el entrenamiento que recibieron de la Stasi alemana y de los servicios de inteligencia soviéticos. Y Venezuela es un país que tiene muchísimos recursos. La gente en este momento está pasmada por la hiperinflación que hay en Venezuela. Nadie se le explica. Pero no olviden que Venezuela tiene infinitos recursos mineros, metales, minerales. Tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, ¿no Sí, es así? tiene reservas de oro gigantescas, reservas de diamante, de bauxita, de lo que a ti se te ocurra, hay reservas inmensas. Marcel, mucha gente dice, esa es la razón por la cual Estados Unidos y Donald Trump quieren a Venezuela, para apropiarse de las reservas petroleras, y si no fuera por la desestabilización de Estados Unidos, Venezuela estaría perfecto. ¿Qué opinas? Estoy en total desacuerdo con eso. Venezuela siempre ha tenido una muy buena relación con los Estados Unidos, de país a país. Y el sistema americano es muy admirado en Venezuela. O sea, la democracia americana es muy admirada en Venezuela, siempre ha habido muy buena relación, al igual en esta época y en épocas anteriores, la gente que puede manda a sus hijos a estudiar o a hacer posgrados a los Estados Unidos. El interés americano no creo que tenga que ver directamente con eso, porque Estados Unidos, uno de los problemas que tiene con Venezuela es que se olvidó de Venezuela y permitió la entrada, o sea, el avance de la dictadura cubana en Centroamérica y en varios países de América del Sur, permitió el ingreso de China, sobre todo los intereses comerciales chinos, y ahora ha permitido una especie de segunda edición de la Guerra Fría con el ingreso de Rusia al juego político latinoamericano. O sea, yo creo que en buena parte Estados Unidos está protegiendo su área natural de actividad. Los simpatizantes del régimen venezolano dicen que Nicolás Maduro es el presidente legítimo que fue electo de manera democrática. ¿Qué puedes decir? El presidente legítimo de Venezuela se llama Juan Guaidó, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Nicolás Maduro es un funcionario ilegítimo en unas elecciones llenas de trampas, totalmente fuera de lo que dice la Constitución, y eso se denunció desde el momento en que ocurrió. Incluso antes, cuando Maduro empieza sus ataques contra la Asamblea Nacional, donde... La Asamblea Nacional fue electa legítimamente, es una asamblea controlada por la oposición y Maduro lo que hizo fue desconocerla, ¿no es así? Maduro la desconoció. Bueno, hicieron muchas trampas utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, descalificaron a los diputados que le daban la mayoría absoluta a la oposición para ellos poder seguir manipulando políticamente.
y después Maduro la Y desconoció. después crearon una nueva asamblea, la constituyente, ¿no? Sí, totalmente fraudulenta, donde los sectores democráticos no participaron en esa elección, totalmente fuera de lo que pauta la Constitución venezolana. Bueno, y en este momento que estamos hablando, la Asamblea Nacional está rodeada por las fuerzas de seguridad que responden a Maduro, por la Guardia Nacional Bolivariana. Cortaron la luz en el Parlamento para dificultar la realización de la sesión. ¿Quién es Juan Guaidó? Para empezar, es un hombre muy joven, ¿no es así? El presidente Juan Guaidó es un ciudadano ejemplar, es un muchacho que muy joven vivió la tragedia venezolana. Él residía en el estado Vargas cuando en el año 1999 ocurre una vaguada terrible en esa zona y mueren decenas de miles de personas. Nunca el gobierno reportó lo que había pasado ahí y pierden su vivienda mucho. Él residía ahí y allá siguió residiendo. Muy joven se incorporó a la política y con motivo del cierre de Radio Caracas Televisión hubo un movimiento estudiantil muy fuerte que salió a la calle. Él era uno de esos jóvenes del 2007 y representa la generación que va a reemplazar a todos los políticos que permitieron que se perdiera la democracia. Tiene 35 años. Debe tener, sí, calculo. calculo. Tiene, sí, tiene 35. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? Porque Maduro sigue teniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas y están además, tienen también un apoyo que es muy claro tanto de Cuba como de Rusia. Efectivamente, pero el apoyo militar, como decía un presidente, dura mientras dura. O sea, nadie sabe, ya se sabe que varios de los altos oficiales del gobierno estaban conspirando contra Maduro, solo que las fuerzas democráticas aparentemente no estaban en capacidad de garantizarles los beneficios políticos y económicos a los cuales ellos aspiraban. Pero ya se sabe que los traidores están en el ambiente, como siempre. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy grave. Tradicionalmente el poder militar en Venezuela no ha aceptado someterse al poder civil y ellos pretenden tener una agenda propia y ellos pretenden controlar la política del país. Solamente yo diría que el presidente Rómulo Betancourt, el presidente Raúl León y el presidente Rafael Caldera lograron mantenerlos a raya, pero fuera de eso han estado conspirando permanentemente y tienen muy poca vocación democrática. Esa ha sido una de las grandes fallas de Venezuela. ¿Podría haber un golpe de Estado que proviniera de las Fuerzas Armadas? En cualquier momento puede como una ocurrir. solución, diciendo, bueno, está Maduro, está Guaidó, pero como no se ponen de acuerdo, yo entro y puede tomo ocurrir control. En cualquier momento, porque como te digo, tienen muy poca vocación democrática, tienen muchísima ambición de poder y de riqueza, y lo han demostrado, y han ejercido un poder tal que en este momento en Venezuela hay más de 2.000 generales. O sea, más que en Estados Unidos, más que en la OTAN, más que en México, que tiene 5 veces la población de Venezuela. 2.000 generales. Sí, todos chupando. Del presupuesto Por gubernamental. supuesto. Bueno, no solo del presupuesto, controlan la minería, controlan la industria petrolera, controlan las importaciones de alimentos, controlan todo lo que es el tráfico de gasolina dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo se puede reconstruir la economía venezolana? Vemos una economía despedazada con una inflación que es la mayor del mundo, quizás mayor incluso que la que tuvo Alemania durante la República de Weimar, con un decrecimiento constante. La economía es hoy el 50% de lo que era hace 10 años. Venezuela, el 25%. Es el 25%. Veía yo cifras que señalaban que Venezuela pasó de ser el país más próspero de América Latina a uno de los 2 o 3 más pobres de América Latina. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se enfrenta esa situación? Yo creo que esta situación es relativamente fácil de enfrentar por la cantidad de recursos de los que dispone Venezuela y por la cantidad de oportunidades económicas que existen en Venezuela. O sea, yo la parte económica tomará un tiempo, dependiendo de cómo resolvamos el tema político y el tema de seguridad. Pero el tema económico yo creo que es relativamente fácil de resolver por la cantidad de recursos.
tú decías, te voy a dar una comparación todavía peor. En los años 50, Venezuela tenía, el ingreso per cápita venezolano era 70% del norteamericano. 70%. 70%. Era más del doble del de España o del de Italia. En este momento es menos del 4% del americano. O sea, esa es la caída que han sufrido los venezolanos. El gran problema para mí, te digo, la economía creo que se va a resolver por los recursos y por la gente que hay. El problema es la educación y la seguridad. O sea, el país ha caído en manos de bandoleros, narcotraficantes, bandidos de la peor especie. Y eso no es fácil de superar. Basta con ver, por ejemplo, países que han sufrido lo que es el narcotráfico, países como Colombia o como México, lo difícil que es deslastrarse de esas lacras. En el caso venezolano es mucho peor, porque no es un Pablo Escobar o un Chapo Guzmán o como se llame. Aquí estamos hablando del alto mando militar, del alto gobierno, del presidente y su familia, del vicepresidente y su familia. O sea, la penetración de las mafias del narcotráfico, del tráfico de armas, de gasolina, de comida, es total. Ese es el problema fundamental, el tema de restablecer valores cívicos, valores democráticos. ¿Y cuál ves tú que sea el desenlace de toda esta tragedia venezolana? Tarde o temprano, yo creo que Venezuela regresará a un gobierno pluralista, democrático, tarde o temprano. El camino es muy difícil de predecir porque está plagado de sorpresas. O sea, el 31 de diciembre del año pasado todos pensábamos que la dictadura Maduro-cubana iba a durar muchos años más. Y aparece un Juan Guaidó, asume la presidencia y vemos cómo se va desenvolviendo, logra el reconocimiento de más de 50 países. Y esto importa, ¿no? Y además hay medidas económicas de sanción por parte de Estados Unidos al gobierno de Maduro. ¿Eso no lastima más a los que menos tienen? Mire, lo que más lastima a los que menos tienen es el ejercicio del poder por parte de los cubanos, Maduro y ahora los rusos. Eso es lo que más perjudica a la gente. Eso es lo que ha imposibilitado el desarrollo venezolano. Marcel Granier, presidente de Radio Caracas Televisión, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio, a ti y a tu audiencia. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.